La banca española, la mejor banca del mundo, según el señor Zapatero al principio de la crisis, ¿recordáis? Es que nuestros bancos, gracias al Banco de España, no tienen estos problemas. Se la ha tarado. La banca española estaba dentro del mercado internacional, lógicamente, porque es un mercado global, y de pronto surge un problema, y es que la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos decide no frenar la caída de Lehman Brothers. Era un disparate de dinero, después se arrepintieron, pero ya lo habían hecho, porque no sabían a dónde se metían, y se metieron en algo brutal. Al tercer día de la caída de Lehman Brothers, el mercado interbancario se paró en seco. El mercado interbancario no era nada más que una cuestión. Es decir, yo te debo, tú me debes, yo te doy, yo te quito, yo te pago, en una constante, a través de estos cacharritos, permanente y diaria, de miles y miles y miles de millones de euros que iban, venían y tal, y nadie sabía dónde estaban, pero que determinaba que pudiesen seguir operando. Y hace de pronto, ¡pras!, pero de golpe, ¿eh? Eso fue de golpe. De estar funcionando con miles y miles y miles y miles y miles, hoy, a 3 días después, haberse muerto. Y no se ha levantado todavía. Fue el proceso de la desconfianza ante la caída de Lehman Brothers. Desconfianza, confianza, desconfianza. ¿Qué ocurre en ese momento en España? En ese momento en España pillan, en primer lugar, a los especuladores. Y les pillan bien. Pero claro, les pillan con lo que tenían en España, porque el resto ya lo tenían en paraísos fiscales. Pillan a las familias, que como veis ahí no parecen como culpables, las familias y los hogares, porque no lo son. Pero le pillan también. Le pillan en un doble sentido. Le pillan con deuda, porque deben los pisos, de las hipotecas, y le pillan porque la especulación, en ese momento, que está súper pillada económicamente, determina una caída del empleo algo brutal. Y los bancos se encuentran con un problema, me acuerdo, en ese momento. Les deben las familias, les deben las empresas españolas, que no solo deben solo a ellos, las empresas, sobre todo las del IBEX, deben en el mercado internacional un potosí. Y un potosí también a los bancos españoles. Como deben un potosí muy gordo, pues hay para todos. Y los bancos se quedan de pronto, que como no tienen lo que les deben a ellos, no se lo pagan, y lo que ellos deben no lo pueden pagar, se encuentran con una parálisis, una situación de debilidad tremenda, que no solamente en España, sino que en otros países, tiene que ser alimentada a través del dinero público. La ayuda a los bancos determina que la deuda privada de los bancos, generada por ellos y para su beneficio exclusivo, pasa a lo público. Pero eso ocurre en Alemania, ocurre en Inglaterra, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Irlanda, en Grecia, en Portugal y en España. En España viene agravado por la burbuja inmobiliaria que explota. Y nada agravado tampoco porque si quisiésemos entrar en los disparates que el Estado alemán ha puesto en la banca alemana, o los disparates que Inglaterra ha puesto en sus bancos, nos daremos cuenta que en el fondo es que somos bajitos. Aunque a nosotros nos duele enormemente lo que estamos haciendo, somos bajitos comparativamente con la brutalidad de lo privado ha pasado a lo público por culpa de la crisis financiera en cualquier país vamos a hablar del entorno occidental. Porque a China no le han pasado estas cosas, le han pasado otras. ¿Qué ocurre en este momento de que los bancos no pueden pagar su deuda, necesitan la ayuda del Estado? La ayuda del Estado ha llegado a base de varios instrumentos que no voy a, más que a citarlos, no voy a entrar en ellos porque recibiréis la documentación. Se empiezan a crear inventos y entelequias. El FROD, los fondos de ayuda a la banca directa, los FAD, los fondos de garantía de depósitos. Hay más, pero ya los veréis todos. Y eso determina que poco a poco pasa de lo privado a lo público cantidades ingentes de dinero que en estos momentos estaban determinados a mayo de 2012 en la broma de 215.000 millones de euros. 215.000 millones de euros a los que gracias a la gran información de don Mariano sabemos que se le van a sumar otros 41.000 millones desde mayo-junio hasta final de año.
Con lo cual acabaremos el año con 256.000 millones, más o menos sale, ¿no? En la sumatoria, el profesor de Mates, te ayuda. Ayuda que eso lo he hecho sobre la marcha el cálculo. 215 más 41, joder. 256.000 millones será el apoyo que se ha hecho desde lo público a la banca en lo privado a finales de año. Ahí hay que empezar a sumar cosas a toda velocidad porque no termina la broma. Los 100.000 millones de euros de rescate a la banca por el cual se ha firmado un memorándum se intentan maquillar de mil maneras de cara a la contabilidad, pero al final desembocan en el FROB y del FROB a los bancos. Y el FROB, queridos amigas y amigos, es 100% público, con lo cual los 100.000 millones son deuda pública, ¿correcto? A sumar. Y viene más, matiz, porque no quiero entrar en lo del banco malo, pero el banco malo va a ser 100% público en sus orígenes, aunque luego pretenderán vender de mala manera, y no voy a entrar ahora en ello, tramos gordos e inversores privados. Pero todo lo que compre el banco malo va a ser con generación de deuda propia, como banco malo, emitiendo bonos. Esos bonos tienen que llevar el aval del Estado, por lo tanto pasan a ser deuda pública. Sigamos sumando lo que está significando el salvar a los bancos. Es algo como si a alguien se le hubiese ocurrido esto maravilloso. Ahí va, qué crisis. Si los bancos caen, si los bancos se hunden, se hunde España. Bueno, pues para salvar a los bancos, hundamos España. Y esto lo están haciendo. O sea, que España no se libra. Y los que vivimos aquí, hayamos nacido o no aquí, somos los que vamos a padecer todo el problema. Nos hundimos si se hunde la banca y nos hundimos para salvar la banca. Estamos hundidos, o buque. 248.000 millones de euros, más 100.000 millones de euros, más lo que venga del banco malo, que superará también los 100.000 millones de euros. Y claro, esa es la deuda española que sube un poquito por el incremento del paro, otro poquito por el decremento de ingresos, soportado absolutamente en las clases medias de este país los ingresos que se perciben, y por la bestialidad de la ayuda a la banca. Se ayuda a la banca que en un porcentaje enorme jamás será devuelta a los españoles. Por eso algunos amigos, personas, están defendiendo algo que me parece fantástico y no creo que podamos entrar hoy, que es por una banca pública. Eso te gusta a ti también, Fernando. A mí me gusta la banca del Estado. La banca pública. En el fondo hay unidad fuerza, es que con lo que les hemos prestado somos los principales accionistas de toda la banca. Y por lo tanto somos los que más fácilmente tendríamos por lo menos que gestionarla. Es que es así en este momento. El principal accionista de la banca es el Estado español, y el Estado español somos todos. Perdona una pregunta. ¿En Francia o en Alemania no se han nacionalizado bancos? En Inglaterra sí. En Inglaterra se han nacionalizado. En Inglaterra se han nacionalizado bancos que de momento el objetivo es venderlos. Como aquí también se han nacionalizado bancos. Aquí tenemos el ejemplo de Bankia, el ejemplo del Banco de Valencia, Caixa Cataluña y Nuevo Caixa. Pero en otros países no los está controlando el Estado y aquí les estamos dejando hacer lo que quieran con ellos. No, aquí tampoco les estamos dejando hacer lo que quieran con ellos. Es decir, los bancos que en estos momentos son de control público están siendo controlados por el Estado. El objetivo es pasarlos rápidamente a lo privado. Ahí es donde creo que deberíamos oponernos un poquejo hasta donde nos lleguen nuestras cosas. Hay un ejemplo muy curioso, la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se le entregan 4.500 millones de euros y se le vende al Banco Sabadell por €1. Pero te quería señalar algo, Pepe. Por lo que preguntabas tú, los bancos nacionalizados en España, por ejemplo el Valencia, con el cual yo tengo mucho contacto, hacen lo mismo que los otros. Es decir, acá hay una política dictada por el Estado. Hay que nacionalizar la banca, pero hay que cambiar el Estado, porque si no cambiamos el Estado, da lo mismo. Da lo mismo. En este momento los bancos nacionalizados son tan restrictivos con las empresas como la banca privada. Acá lo fundamental es obtener un Estado que represente al pueblo y que domine a la banca.
Y esa es una diferencia con el Reino Unido. En el Reino Unido el Estado tiene poder sobre la banca. En España la banca tiene poder sobre el Estado. Esa es la verdad. Yo tampoco creo que sea tan lineal el asunto, porque la banca en Inglaterra domina completamente al Estado. Sí. Es que el Estado que domina, quiero decir, que ¿cuáles son los objetivos del Estado, a fin de cuentas? De todas maneras, Fernando tiene una razón de peso en lo que ha dicho. Especuladores y políticos. La fiscalidad, los políticos. Los bancos y los políticos. Políticos. O hacemos algo con los políticos, o ellos van a hacer algo con nosotros, que ya lo están haciendo. Políticos. Son una pandilla de ignorantes o corruptos. No, la cuestión es que el objetivo del Estado, que está llevado por los políticos, no es el objetivo que realmente todos tenemos como españoles. Ya sabéis que la inteligencia popular dice cosas como PP, PSOE, la misma mierda es, ¿no? Es un poquito lo más razonable. Bueno, yo creo que termino aquí, porque los datos fuerza ya están. Si queréis otro dato fuerza, de algo que está muy de moda, Bankia. Ay, sí, es que se me olvida un dato muy gordo. Hemos hablado de lo que la banca española debe al Estado español, ¿verdad? Bueno, hay otro dato muy importante que hay que entender. La banca española debe al Banco Central Europeo 400.000 millones, 402.000 para ser exactos, que eso sí, buena cifra en estos momentos. 402.000 millones de euros al Banco Central Europeo. Eso también es dinero público, ¿vale? Así que, por una banca pública, creo que está empezando a triunfar en la mente de las personas. Y que, concretamente, el famoso Bankia, uno de los bancos públicos españoles en estos momentos, debe al erario público, si sumamos España y el Banco Central Europeo, la friolera en estos momentos de 127.000 millones de euros, a los que habrá que añadir el famoso rescate a Bankia, que todavía no se le ha dado un duro para eso. De los famosos 100.000 millones, el rescate a Bankia, del que todo el mundo ha hablado, ya debe 127.000 millones, y a eso habrá que sumar lo que hay que ponerle ahora cuando empiece Europa a soltar dinero. La banca española, nacional, lógicamente, porque es un mercado global, y de pronto surge un problema, y es que la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos decide no frenar la caída de Lehman Brothers. Pero en seco. El mercado interbancario no era nada más que una cuestión. Es decir, yo te debo, tú me debes, yo te doy, yo te quito, yo te pago, en una constante, a través de estos cacharritos, permanente. La mejor banca del mundo, según el señor Zapatero al principio de la crisis, ¿recordáis? Es que nuestros bancos, gracias al Banco de España, no tienen estos problemas. Será tarao. La banca española estaba dentro del mercado interno, era un disparate de dinero, después se arrepintieron, pero ya lo habían hecho, porque no sabían a dónde se metían, y se metieron en algo brutal. Al tercer día de la caída de Lehman Brothers, el mercado interbancario se